Tito Mariani, el invitado de esta. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1951, ejerció el ministerio en Villa María, Río Ceballos, y durante 39 años en Villa Belgrano, en la parroquia Nuestra Señora del Valle, popularmente conocida con el nombre de La Cripta en la ciudad de Córdoba. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario de Córdoba y estudios parciales de Psicología y Sociología en la Universidad Nacional de Córdoba. Ejerció la docencia en colegios secundarios. Los acontecimientos vividos durante su estadía en La Cripta influyen decisivamente en su personalidad después de una grave crisis vivida en la relación con su visita a Roma a los 35 años. Todos estos acontecimientos desde 1962 en adelante exigían opciones impostergables y lo encontraron siempre al lado de los más débiles, en posición de denuncia, acompañamiento. Su presencia y su acción eclesial y ciudadana se fue definiendo como contestataria. El día 17 de junio de 2004 presentó su autobiografía titulada Sin tapujos, la vida de un cura, destacando los momentos más relevantes de su vida. Entre ellos, muy brevemente, relató sus experiencias sexuales, lo que generó a nivel mundial una profunda polémica sobre el celibato sacerdotal. El 25 de junio de 2006 se despidió de la comunidad de La Cripta por haber renunciado a su condición de cura párroco, lo que no implica abandonar su estado sacerdotal, que sigue ejerciendo con un margen de mayor libertad. El 26 de marzo de 2009 presentó Agujeros Negros, su última obra literaria. Tito, gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Por qué hay que creer en Dios? Digo porque en su nombre, en nombre de la Iglesia, algunos han hecho barbaridades, ¿no? Sí, yo creo que primero hay una especie de generalización de Dios que supone una creencia nacida de una necesidad humana, nacida de una pobreza humana, y hay otra que se alimenta de lo que podemos encontrar como revelación, que nos está diciendo de la existencia de ese Dios. Hay una cantidad de revelaciones distintas, de distintos niveles: la naturaleza en principio, la bondad de los hombres, la maravilla que encontramos en nosotros mismos y en los demás, y para nosotros una especie de culminación en un hombre, en Jesús de Nazaret, que a través de su palabra y de su testimonio de vida satisfizo a un grupo de entusiastas y sigue satisfaciéndonos a nosotros como un contacto, un puente, un pontífice entre Dios y nosotros. Fuiste la palabra de Dios. ¿Te sentís con más libertad ahora? Claro, la palabra de Dios es siempre presionante. Uno no puede hablar de libertad porque hay una sujeción personal a lo que es palabra de Dios. Con lo que me siento con más libertad es con todo lo que significa quitarle a la palabra de Dios lo que es el mensaje, los condicionamientos de épocas, de lenguaje, de momentos en que se escribió, de los fines para que se escribió. Entonces en eso hay un gran sentido crítico en la Iglesia, que va disminuyendo. En la Iglesia oficial hay mucha insistencia en todo eso que es secundario, pero hay todo un movimiento que va recuperando lo que es verdadero mensaje, que es mucho más resumido, mucho más sencillo y mucho más aplicable que el fijarse en toda esa cantidad de detalles que pertenecen a culturas o a fines distintos. Tito, hay mucha hipocresía en la Iglesia. ¿Te dejó solo la Iglesia vos en los momentos que decidiste tomar decisiones? Me dejó solo la Iglesia jerárquica y la Iglesia de muchos compañeros sacerdotes. Es decir, la mayoría de los colegas sacerdotes estuvo en contra de esa expresión de sinceridad. Decían que los complicaba a ellos con una confesión que era mía, que los hacía pecadores porque yo era pecador. Acusaciones así, que había dado un escándalo.
Yo a través de eso y de mirar realmente lo que pasaba, me di cuenta que había cometido algo imperdonable en la iglesia, que es decir lo que pasa. No es tan importante lo que pasa realmente. Lo malo es decir lo que pasa. Entonces hay una iglesia hipócrita. Y claro, esa fue la gran acusación. La gran acusación que me hicieron. Una iglesia falsa, falaz. Que va en contra, digamos, es contraproducente con su propia palabra, ¿no? Sí. Sí, yo creo que... ¿Cómo creer, Quito, cómo creer entonces en esa iglesia, si esa iglesia es mentirosa? Yo creo que hay tres cosas que le hacen mucho mal a la iglesia, que es el autoritarismo, la desactualización y este ocultamiento, esa consigna del silencio, del ocultamiento de las cosas que realmente pasan en la iglesia. Yo creo que eso le desprestigia, eso le quita el ropaje verdadero del Evangelio, el papel de defensora de la verdad y de la justicia. Todo eso es dañino, y eso en la iglesia oficial está mezclado con lo que hay de bueno, porque no toda la iglesia No, por supuesto, por supuesto. Hay una iglesia del poder, una iglesia del dinero, una iglesia que se fija en esas cosas que influyen para tener la sensación de que es factor de poder tan importante como fue antes, porque desde Constantino la iglesia le tomó gusto al poder y ya siguió alimentada con el chupetín de distintos modos a través de todo el tiempo. Mira lo que vas a ver ahora. ¿Hay alguien o amigos tuyos que opinan con respecto a vos y tu rol dentro de la iglesia? Fíjate. Marín es como una persona indispensable en la vida de estos 30, 40 años de la Iglesia de Córdoba. Es un referente fundamental, valiosísimo. La potencia de sus homilías, que yo era un niño, o sea que no podía entender demasiado de qué es lo que estaba hablando, digamos, no podía por ahí precisar el contenido, pero tenía una oratoria, una forma, un lenguaje que entusiasmaba, convencía. Yo siendo niño quedaba impresionado ante su homilía y así como con fervor, digamos, ¿no? Y lo otro es que, como ustedes saben, siempre en la celebración de la misa hay un momento en donde se invita a los fieles a un abrazo de la paz. El saludo de la paz que el Quito nos daba era tan fuerte, tan lleno de afecto, transmitía la misma fuerza de la homilía en el gesto del abrazo de la paz. Por su conocimiento, su estudio, su genio tan alegre y tan comunicativo, la capacidad esa de hundirse en la realidad de la vida y de allí iluminarla con el Evangelio, esas condiciones han ido creciendo siempre en él y han sido muy valiosas para todos nosotros, ¿no? Con el paso del tiempo nos fuimos conociendo ya siendo colegas en el sacerdocio.